Dios bendiga a los que están en las redes sociales, a los que están en casa el día de hoy, martes de doctrina con el tema El fruto del Espíritu Santo, parte 1. Parte 1. Gálatas 5, 22 y 23 dice: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. En la palabra de Dios vemos que los árboles los árboles son utilizados como sombras o alegorías para hablar sobre los hombres. Esto lo dice Salmo 1:3. Y se nos menciona la importancia de dar fruto. Eso lo dice Mateo 7:16. Sabemos que los dones del Padre son las obras de poder, como lo dice 1 Corintios 12:6. Los dones del Hijo son los 5 ministerios, dones o regalos, recuerde, dones, domas, regalos. 5 ministerios que perfeccionan a la novia. Y en Efesios 4 del 8 al 11, recuerde que los del Espíritu Santo son 18 capacidades de embellecer a la amada del Señor para cuando se presente a las bodas. Amén. Entonces, esos son los dones del Espíritu Santo. Ya vimos los dones. Pero esos dones nos deben de llevar a dar un fruto. ¿Sí, amén? Los dones nos deben de llevar a dar un fruto. Entonces, los dones son visibles, puesto que se manifiestan en nuestra vida, pero es necesario que estos se encuentren unidos al fruto del Espíritu Santo. Entiéndase por fruto del Espíritu Santo que así como un árbol de ciruelas que va a dar ciruelas. Entonces, los frutos del Espíritu Santo son los frutos que da, en mis palabras, dejarse moldear por el Espíritu Santo. ¿Sí? Dejarse moldear por el Espíritu Santo. O sea, es que hay mucha gente que produce fruto, pero fruto de sí. Se obliga a no hacer ciertas cosas para creer que con esa santidad es merecedor de cosas, ¿verdad? Y eso se da mucho en el legalismo, no voy a hablar de denominaciones, pero en el legalismo, en la religiosidad, se da mucho eso, y produce muchos problemas. Los frutos del Espíritu Santo son aquellos frutos que damos porque Él nos llenó, Él nos impartió, Él nos enseñó, Él nos guió y nos llevan a dar fruto de Él. Amén. Entonces, en Apocalipsis nos muestra 12 frutos, de los cuales en Gálatas hay 9. Ya dijimos 9, ¿verdad? ¿Sí dijimos 9? Amén. Todos los otros 2 los encontramos en Hebreos 13:15. Vamos, pero lo más pronto posible. Hebreos 13:15 dice: Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Ese es uno, ¿verdad? Dijimos que son 12 frutos. Apocalipsis 22 del 1 al 2 dice que son 12 frutos. Gálatas tiene 9. Hebreos 13:5, fruto de labios es 1. Y me brinqué Efesios 5:9, que ahí están los otros 2 frutos. ¿Sí? A ver, también lo vemos. Si ya no lo tienen, no se preocupe, yo lo leo. Ya lo encontré. Gálatas, Efesios 5:9. Porque el fruto del Espíritu Santo es en toda bondad y justicia y verdad. ¿Sí? Justicia y verdad se está manejando como uno. Bondad y justicia y verdad, pero se está manejando como si fuera uno. Justicia y verdad hacen uno. Amén. Entonces así tenemos los 12 frutos. El no dar frutos trae consecuencias. El no dar frutos trae consecuencias para el creyente. Por ello es importante que busquemos ser
fructíferos delante del Señor, porque corremos el riesgo de ser cortados, tal como lo enseña la parábola bíblica en Lucas 13 del 8 al 9. Muchos ya lo conocen, ¿verdad? El árbol que no da fruto es cortado. Una de las formas de dar fruto lo vemos en la parábola del sembrador, el cual arrojó semilla en diferentes terrenos y solo en uno fructificó debido a que cayó en buena tierra. Al ver la causa de su fructificación notamos algo importante: oír la palabra y entenderla. A consecuencia de esto, el creyente dará fruto, ¿sí? Muy importante, ponga aquí mucha atención, muy importante oír y entender. Oír y entender, diga conmigo, oír y entender, porque el que no le entiende la palabra no da fruto. El que no le entiende no da fruto. El que no le entiende no da fruto. Solamente la buena tierra, lo dice la parábola del sembrador. Solamente la buena tierra da fruto. Y solo la mejor tierra da fruto al 100%. Porque todavía hay tierra que da fruto, pero solamente da el 30. Otra tierra da el 60. Y otra da el 100, al 100%. Amén. Ok. Solamente oír la palabra y entenderla. A consecuencia de esto, el creyente dará fruto y producirá dependiendo de cuánto permitió que la palabra lo ministrara. El fruto del Espíritu Santo se dará en nuestra vida no por cosas que hagamos, sino por nuestra disponibilidad para dar fruto, pues el que da el crecimiento es el Señor. En este estudio analizaremos 5 de los 12 elementos que lo integran. Amén. 5 hoy y la próxima vamos a ver 7. Si nos da tiempo, pues, ¿va? Vaya buscando por favor conmigo Gálatas 5:22. Es importante notar, dice que la Biblia en el texto base menciona fruto en singular, por ello diremos que el fruto del Espíritu Santo es amor, el cual consta de diferentes elementos que lo hacen un todo con el propósito de presentarlo delante de Dios. ¿Sí? O sea, no sé si se entendió ahí. La Biblia, el texto base menciona el fruto en singular, no los frutos. Fruto. Por ello diremos que el fruto del Espíritu Santo es amor. Y ese amor conlleva todos los demás frutos, el cual consta de diferentes elementos que lo hacen un todo, con el propósito de presentarlo delante de Dios. Es como el bautismo, que el bautismo es uno, pero en 7 facetas. Y son cosas bien importantes porque luego la gente por eso no entiende la Biblia y dicen que hay contradicciones. No, es que el bautismo solamente es uno. Y también dice la Biblia que no olvidemos la doctrina de los bautismos. Entonces en uno habla plural y en el otro habla singular. Y creemos que la Biblia se contradice. La palabra es clara, la palabra no se contradice. El que no entiende es uno. De esta manera el fruto del Espíritu es amor, ¿verdad? Caracterizado en 12 facetas, vamos a decirlo así. O en 12 elementos. Para que seamos aceptos en la Biblia, nos compara con los árboles a los cuales Dios les ordenó que dieran frutos, ¿sí? En Génesis 1:11 le dijo a los árboles fructificar. Amén. Al hombre le dijo fructificar. Para el Señor es de suma importancia que demos fruto, pues de lo contrario corremos el riesgo de quedar estériles. El número 12 implica gobierno. Así vemos cómo la Nueva Jerusalén está constituida por 12 puertas que representan el gobierno de Dios sobre los hombres. Apocalipsis 21:21. Por ello el propósito de dar fruto es para que a través del amor de Dios que ha aflorado en nuestra vida podamos sujetarnos a las autoridades que Él ha delegado. Sí, o sea, el que no se sujeta porque no tiene amor, porque no ha dado fruto del Espíritu Santo, que Él ha delegado, y entregar todo aquello que impide nuestro crecimiento espiritual con el fin de que Cristo viva en nosotros. Veamos algunos elementos que conforman el fruto del Espíritu Santo. El primero de ellos es amor. Amén, como lo dice Gálatas 5:22, ya lo leímos. Mas el fruto del Espíritu es amor.
En la Biblia podemos encontrar diferentes aspectos que nos enseñan qué es el amor. Como primer punto podemos decir que es un mandato. Deuteronomio 6:5. Deuteronomio 6:5 dice: amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Por tal manera, el amor es un mandamiento. Pero también primera de Juan 4:16 dice que el amor es una persona. Porque Dios no tiene amor. Dios es el amor. Amén. Eso es algo bien diferente, ¿verdad? Tener. Nosotros tenemos 90% de agua, pero no somos agua, ¿verdad? Pero tenemos 90% de agua, pero no somos. Pero entonces Dios no tiene amor, es amor. Ok. Entonces el amor es un mandato, es una persona, también es un sentimiento que se perfecciona a través del ejercicio en sus diferentes facetas. Esto lo vemos en 1 Corintios 13, del 4 al 7. Cuando el amor no es perfecto en el creyente, da cabida a que el temor se apodere de su vida. Ahí le va para esas gentes que ya pasaron los años en Cristo y en vez de tener menos temores, tienen más temores que cuando empezaron. No han sido perfeccionados en el amor. Cuando el amor no es perfecto en el creyente, da cabida a que el temor se apodere de su vida y busca la forma de perfeccionarse no por amor, sino con métodos humanos o farisaicos. Ah, sí, yo conozco. De lo que estábamos hablando hace ratito. Pues notamos la frase que indica: el que teme no es perfeccionado en el amor. Lo dice Primera de Juan 4:18. Es un versículo bien conocido, ¿verdad? El que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Sino en el castigo que muchas veces ellos mismos se auto recetan. Ahí vemos cómo el hijo pródigo, por su arrogancia y por el hecho de haber cometido un error, no buscaba desechar el temor que implicaba el regresar a la casa de su padre, y en el camino buscó su propia justificación y castigo por la falta cometida. Hazme como uno de tus jornaleros, ¿verdad? Dijo el hijo pródigo en Lucas 15:19. Es falta de amor. Sí, la falta de amor, repito, hace que te autorrecetes tu propio castigo. Pero el perfecto amor echa fuera el temor. Una persona con rigidez de pensamiento, repito, una persona con rigidez de pensamiento toma este comportamiento a menudo, evitando que el fruto del Espíritu Santo brote en ella, en la medida que deja su autosuficiencia, su arrogancia, su rigidez de pensamiento y temor que abundan en su vida. ¿Sí? En el Nuevo Testamento encontramos dos formas para nombrar amor. La primera es filos, y se refiere a la amistad entre hermanos. Es el amor filial. Existen como tres tipos de este amor, ¿no? El amor filos, el amor eros y el amor ágape. ¿Sí? El amor de Dios, el amor filos es el de amor filos es el de amistad, y el ágape es amor filos. El amor eros es el amor entre pareja, y el ágape es el amor de Dios. Se refiere al amor en filos del Strong G, porque es una palabra griega, 5384, se refiere a la amistad entre hermanos o al amor fraternal. La segunda, ágape, implica benevolencia. Ágape es el amor de Dios. Y veleros, ¿verdad? Ágape implica, es del Strong G26, e implica benevolencia, caridad, buena voluntad y amor. Lo que nos interesa en este estudio es ver filos del Espíritu Santo y cómo reconocer que se está manifestando en nuestra vida, ¿sí? El amor filos, el amor, pues ya la dijimos, la amistad entre hermanos, el amor fraternal. Es el que vamos a estar hablando en este tiempo de doctrina.
Inciso A, producto del Espíritu Santo, Romanos 15:30, vamos de la manera más rápida. Es más, ya ni vaya, ya lo encontré yo. Dice Romanos 15:30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu. Mire, para los que tienen poco tiempo en Cristo, cuando usted encuentra Espíritu en la Biblia con E mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. Cuando encuentra Espíritu con una E minúscula, está hablando de cualquier otro Espíritu, y ahí dice de cuál. Pero cuando lo encuentra con E, porque aquí no dice Espíritu Santo, dice Espíritu pero con E mayúscula. Entonces ahí, por favor, ¿no? Para que aprendamos. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, con E mayúscula, que me ayudéis orando por mí a Dios. Entonces, este es el amor, filos, el amor del Espíritu Santo es el que te lleva a orar por el pastor. Porque Pablo, pues ya no, Pablo no está entre nosotros, pero que ores por el pastor, que oremos por los hermanos que están enfermos, que oremos por los necesitados, ¿verdad? No sé si ha visto los videos de Gaza, cómo están llorando los niños de hambre. Ay, a mí me duele tanto ver. Yo digo, ¿para qué lo vi? Pero yo creo que Dios me puso verlo porque ahora pues oro más seguido por el alimento, porque siempre oro por el alimento de los necesitados, pero más específicamente donde hay guerras como en Gaza. Por cierto que hoy empezó la guerra entre Irak y la India. Pero ese es otro tema, ¿verdad? Perdón. Pero bueno, es que estamos en un tiempo que Cristo no tarda. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ya dice la palabra de Dios que habrá guerras y rumores de guerras. Ya hay varias guerras. Hay una guerra comercial, hay una guerra en Ucrania con Rusia y bueno, con Israel. Y para acabarla, pues ya empezó otra, ¿no? Bueno, mejor seguimos hablando del amor. Este es el amor que te lleva entonces a orar por los necesitados, por tu prójimo, por los demás, en pocas palabras, amén. Inciso B, nos ayuda a cumplir los mandamientos, Deuteronomio 6:5, pues ya lo dijimos, no lo vemos, pero ya lo dijimos, pero si usted ya lee Biblia, sabe lo que dice Deuteronomio 6:5, y si no, pues va y lo busca. Amado hermano que nos ve en las redes sociales, es muy fácil, dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, ¿verdad? Y en Mateo, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, una de las primeras ordenanzas que vemos en la Biblia es amarás primeramente a Dios con tres elementos importantes. Corazón implica el espíritu. Cuando dice la Biblia amarás al Señor con todo tu corazón, es con todo tu espíritu. Alma y fuerzas implica el cuerpo, ¿verdad? Porque el alma, pues también el alma es terrenal, no es celestial. Entonces alma y fuerzas implica el cuerpo. Es interesante ver cómo este mandamiento va aumentando en la medida que nuestro amor se hace más grande, porque luego de amar a Dios nos ordena que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, como lo dice Lucas 10:27, es decir, amemos a aquel que tiene misericordia de nosotros de la misma forma que nosotros nos amamos. Luego de ello, el fruto debe mostrarse mayor al nivel de amar a nuestros enemigos y orar por los que nos persiguen, ¿verdad? Eso ya es un nivel de amor más grande. Orar por nuestros enemigos y por los que nos persiguen. Yo por ejemplo, yo ahorita estoy orando. Mejor no le digo por quién estoy orando. Por unos infelices que tengo que amarlos. Y oro por ellos. Señor, yo le digo, Señor, mira, enamóralos, restáuralos, levántalos y por favor también llévatelos lejos de mí. Por algo Dios me los puso ahí para que ore por ellos. Señor, que se consagren a ti, que se consagren, porque según son cristianos. No se crean los del mundo que nosotros también sufrimos con los supuestos cristianos. Ok. Orar por aquellos que nos persiguen. El amar a nuestros enemigos implica el morir a nuestro orgullo y humillarnos para buscar la reconciliación, aunque ellos no la anden buscando. Ok, hasta ahí acabamos el punto del amor. Vamos con el fruto del gozo. Gozo. Había una
Había un corito bien bonito que decía, ¿cómo decía? Gozo, gozo, el que tú. Pero lo buscaba donde no lo había. Gozo, gozo. Bueno, ya. Strong, que griego G, o del griego 5479 y del 5463, Jara, con J. Jara, porque tiene acento en la A, jara. Deleite, alegre, regocijar. Más que una alegría pasajera por las buenas circunstancias del momento, es una felicidad permanente que no depende de las circunstancias externas, sino de la fe y comunión con Dios. Esto también lo podemos encontrar. Joel, le moví aquí tantito, perdóname. Gracias. Así que le estaba diciendo, sí, que no depende de las circunstancias. Lo podemos encontrar en 1 Tesalonicenses 1:6 y en Nehemías 8:10. No vamos a buscarlo. Si usted quiere estudiar más en su casa los puede leer, porque si no, no me va a dar tiempo. Porque puede existir adversidad, pero el gozo no cambia, porque se espera que en el Señor, como el apóstol Pablo, porque no cambia porque uno sabe esperar en el Señor. Como el apóstol, tenemos el ejemplo del apóstol Pablo, quien a pesar de sus prisiones estaba gozoso e invitaba a los hermanos a que se gozaran por las aflicciones de él y por las suyas, ¿verdad? El gozo nos permite atravesar momentos difíciles, incluso para llegar a ser un testigo y llegar a la muerte a causa del evangelio de Cristo, ¿sí? Como por ejemplo le pasó a Santiago, a Esteban, a Esteban, que fue apedreado, y con gozo vio los cielos abiertos. O no tenemos que ser muertos. Cuando pasemos por tribulaciones, por dificultades, el fruto del Espíritu Santo, a pesar de que tenemos problemas, nos permite tener gozo. Siguiente fruto, la paz. La paz. El del griego 1515 o 1515 es la palabra eirene y quiere decir prosperidad de pensamientos en orden, dice el diccionario Swanson. Armonía, libre de preocupación. Diga conmigo, libre de preocupación. ¿Cuántos quieren ser libres de la preocupación? Busquemos el fruto del Espíritu Santo. Nada más 2, levantamos la mano. La paz de Dios, como lo dice en 1 de Corintios 14:33, la paz de Dios nos ayuda a poner nuestros pensamientos en orden. Esta es una de las virtudes que debe de gobernar la mente y el corazón, como lo dice Colosenses 3:15. Nos hará abundar en esperanza, en el poder del Espíritu Santo, sobrepasando el entendimiento humano, en la adversidad y en cualquier circunstancia, ¿sí? Es como el gozo. En medio de las tribulaciones y de los problemas debemos de tener gozo. En medio de las tribulaciones debemos de tener la paz. ¿La paz de que qué? De que Dios está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Ok. Entonces este entendimiento, más bien este conocimiento y este fruto, pues sobrepasa el entendimiento humano, ¿verdad? Bueno. También recuerde que la palabra de Dios desea que no estemos afanados por nada, ¿verdad? Que no debemos de preocuparnos o afanarnos por nada, sino que deben de ser conocidas delante de Dios todas nuestras peticiones en toda oración, ruego y súplica con acción de gracias, ¿sí lo recuerda? Entonces, si tenemos paz en nuestro corazón, viviremos en reposo a pesar de las circunstancias adversas en cualquier ámbito de nuestra vida. Seguimos con el fruto de la paciencia, ¿verdad? ¿Cuántos le han pedido al Señor paciencia? Amén. Yo le decía al Señor, dame paciencia, dámela ya. Dámela ya. Del griego 3115 y del 3116, macrotsumia.
con K, macroth con D, macroth sumia, quiere decir longanimidad, soporte, aguante, dígale al de al lado, aguante. Aguante, peludo, dígale. No, no es cierto. Paciencia, clemencia. Lo dice en Hebreos 6, 12, 15, habla acerca de la paciencia. El diccionario Berkeley define como espíritu constante que nunca cederá. Espíritu constante que nunca cederá, esa es la paciencia. Es la paciencia, está el espíritu constante, el tranquilo, el relajado, como el mango. Y el mango relajado. Es ¿verdad? Espíritu constante que nunca cederá. Es esa paciencia y fe que finalmente hereda la promesa, ¿sí? También quiere decir extensión o largura de ánimo, la virtud de no apagarse en medio de la prueba, de no apagarse, o yo diría de no desesperarse, ¿verdad? Porque hay pruebas que yo llevo muchos años pidiéndole a Dios, dame paciencia, dámela ya. No se crea, quieras o no, a fuerzas que los años te llevan a ser paciente, pero no los años comunes. Recordemos que los frutos del Espíritu Santo, tenemos que buscar al Espíritu Santo para que los años no pasen de balde. Es interesante notar que en esta faceta lo importante es esperar. Diga conmigo, esperar. Porque en ella está implícita la paciencia. Así notamos que Noé esperaba la paciencia de Dios, lo dice 1 de Pedro 3:20. Y todo esto se manifiesta muchas veces en los momentos de la prueba, ya que notamos al salmista diciendo, pacientemente esperé a Jehová. En el Salmo 41 dice esto, como una sombra de la manifestación de la faceta paciencia en el fruto del Espíritu. Por ello, cuando esperamos la promesa de Dios para nuestra vida de forma paciente y sin afán, se evidencia en nosotros la paciencia que obra por medio del Espíritu Santo. Amén. Resalta el hecho de que esperar es una acción humana, pero esperar pacientemente solo se puede dar a través de esta faceta que brote de nosotros por obra del Espíritu Santo. Notamos también que esto sirve para probar nuestra fe y el producto de la misma. Es decir, el fruto es la paciencia. Santiago 1:3. Sería bueno que leyéramos Santiago 1:3. Además tengo tiempo. He ido corriendo y creo que ya hasta ahorré tiempo de más. Me perdonan los hermanos si acabo en menos tiempo y no me lo acabé el tiempo, pero es que a veces luego tengo que andar dando las prédicas en dos porque luego me como el tiempo. Santiago 1:3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Así es que siempre nuestra fe va a estar siendo probada, y va a estar siendo probada por medio de la paciencia. Amén. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Así es que cuando le estén tratando el alma, cuando esté en situaciones complejas, pues sabe que le están probando la fe, pero que también está produciendo paciencia. Y todo esto se manifiesta muchas veces en los momentos de la prueba, ya que notamos, ya leí eso, ¿verdad? Pacientemente esperé a Jehová, dice el salmista en el Salmo 41. Resalta el hecho, estaba yo diciendo que esperar es una acción humana, pero esperar pacientemente solo se da a través del Espíritu Santo, ¿verdad? El fruto del Espíritu Santo. Ok. Resalta el hecho de que esta faceta del fruto del Espíritu Santo nos ayudará a esperar el retorno de nuestro Salvador, con el propósito de no ser desviado de nuestra forma de pensar. Esto lo dice también Santiago 5:7. Pues ya que estamos aquí en Santiago, mire, lo vemos bien rápido. Dice, por tanto, hermanos, tener paciencia hasta la venida del Señor. Mirar cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia
hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Amén. La paciencia nos va a hacer que no nos desesperemos y nos mantengamos firmes hasta la venida del Señor. Amén. Gracias por ese amén. Entonces, con el propósito de no ser desviado de nuestra forma de pensar, viendo las cosas que acontecen en este final de los tiempos, lo cual indica el Señor, el amor de muchos se enfriará. Entonces, la paciencia de muchos se va a enfriar, ¿verdad? La paciencia, ¿qué más? Pues todo, la paciencia, el amor, el gozo, la paz y la paciencia se van a enfriar, porque ya dijimos que todos estos conforman el amor, ¿verdad? Amén. Ok. Implica que aquellos que no tengan paciencia producida por el Espíritu Santo dejarán de esperarlo y se irán en pos de cosas terrenales, materiales, tal como el dinero. Sin embargo, el que persevere hasta el fin, recuerde que ese será salvo, ¿verdad? Soportar el aumento de la maldad, tal como lo hizo Noé, por medio de la faceta de la paciencia, será, pues nos traerá el ser arrebatados para no pasar el tiempo tribulacionario, tal como lo indica el Apocalipsis. El que guardó la palabra de la paciencia, ¿verdad? Lo guardará Dios de la obra de la prueba, como lo dice Apocalipsis 3:10. ¿En dónde se manifiesta la paciencia? Vamos a ver tres cosas donde se manifiesta la paciencia. La paciencia para soportarnos unos a otros, lo dice Efesios 4 del 2 al 3. Por favor, vamos, pero lo más pronto posible. 4. Perdón. 2 y 3. 2 y 3 o 2 al 3. It's the same. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los en amor. O sea, nos dice soportándonos como en ya que, ¿no? Tengo que soportar al pesado del hermano. No, está diciendo soportaos ¿qué? En amor unos a otros. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Mire ahí como dice Espíritu con E mayúscula. Del Espíritu Santo en el vínculo de la paz. Amén. Ok. Entonces soportar se define como en inglés soportar en el vocablo inglés soportar es que no sé cómo se pronuncia, long suffering, que significa largo sufrimiento, soportar. De tal forma que para alcanzar dicha unidad habrá un sufrimiento, pero que a través de la paciencia y el amor se alcanzará. Algo que el mundo desea imitar es la unidad a través del ecumenismo, y no por medio de largo sufrimiento, sino por medio de la tolerancia. ¿Ve la diferencia? Que no es lo mismo tolerar que soportarnos. Algo que vemos en Apocalipsis es que pareciera contradictorio lo que estoy diciendo, pero no se haga bolas. Es que cuando soportas en el Espíritu Santo, soportas, el que está soportando es como cuando dejas tus cargas a Dios. Tú no las llevas, las lleva Dios y no las sientes. Entonces cuando soportas en el amor del Espíritu Santo, pues prácticamente no estás cargando tú, se lo estás dejando al amor del Espíritu Santo, el amor del Espíritu Santo lo carga por ti y no lo soportas, ¿verdad? Aunque parece más bien que soportar viniera a ser como sostener, como mantener. Esto se da en los hermanitos que pues no han evolucionado quizás como alguno de nosotros en algún área. Claro que no debemos de sentirnos más, porque nosotros también evolucionamos en unas áreas y en otras áreas hay áreas que no las tocamos, ¿verdad? Nos hacemos el Willis, dicen. Nos hacemos Willis, nos hacemos bobitos, pues. Nos hacemos. Bueno. En este final de los tiempos notamos esto con más fuerza, y es por ello que como hijos de Dios debemos que el Espíritu Santo obre en nosotros para que podamos tener paciencia, dejándonos embellecer por medio
de estos frutos, tal como sucedió con Esther, que fue preparada 12 meses para luego ser presentada ante el rey, ¿verdad? Recordemos que Esther fue ungida acá con mirra. La mirra implica el sufrimiento que implica soportar a los demás débiles de la fe y llevarlos hacia la madurez por medio de la enseñanza de la palabra. También lo dice Romanos 14:1. Vamos a ver ahora la paciencia, pero la paciencia que nos permite perdonar. Si me ayudan buscando Mateo 18:26, si me lo leen, mientras me dejan tomar tantita agua. Amén. Si no mal recuerdo, está hablando de la parábola. Mateo 18:26. Ajá, de la parábola del que no. ¿Cómo se debe perdonar al hermano? Ajá, del que no quiso perdonar. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Amén, ¿verdad? Estaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Más viendo el Señor que no podía pagar, le perdonó la deuda. Otro punto importante de resaltar es cómo la paciencia que proviene del Espíritu Santo nos produce misericordia y nos permite perdonar no solo deudas, sino aquellos que nos ofenden, que de alguna u otra forma. Todo ello porque sobre todo juicio triunfará la misericordia, lo dice Santiago 2:3. Esto implica que todo aquel que juzga o se juzga a sí mismo con severidad demuestra que la paciencia en el Espíritu Santo no ha sido perfeccionada y no ha madurado en su vida. En el lado opuesto notamos cómo el siervo no tuvo paciencia y no fue movido a misericordia para perdonar a sus semejantes. Sin embargo, resalta algo importante en estos pasajes, y es la forma en que su Señor los nombra: siervo malvado. Esto nos indica que todo creyente que no tiene paciencia proviene del Espíritu, y la paciencia que proviene del Espíritu es porque en su corazón anida maldad, palabra que se conoce en griego como poneros, del griego G4190. Entre sus significados está lleno de afanes o de labores. De esto diremos entonces que toda persona que está afanada en su mente y en su corazón, difícilmente podrá manifestarse en él la paciencia, y en los momentos que deba perdonar le será imposible. Así es que si alguien no puede perdonar, ya sabe que es lo que tiene maldad. Y obviamente pues hay que buscar el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Para limpiarnos. En el punto último de donde se debe manifestar la paciencia en nuestras vidas es el inciso C. Nos ayuda a ser pacientes con todo tipo de personas. Alguien que me apoye con el banquito, por favor. Ahora sí ya me cansé, ahora me traje unos zapatos bien pesados. Es interesante notar en este verso cómo el apóstol Pablo da una serie de instrucciones para que haya orden en la congregación. Sin embargo, al final indica que debe de ser paciente con todos, y deja ver una serie de personas tales como los indisciplinados, los desalentados y los débiles, ¿sí? ¿Para qué debemos de tener paciencia? Para soportar a los indisciplinados, los desalentados y los débiles. A los indisciplinados, a los desalentados y a los débiles. Gracias. En el libro de Isaías nos muestra cómo este tipo de personas tratará de aprender, sin embargo, por su conducta les será difícil. El apóstol Pablo muestra a un tipo de persona que está aprendiendo y nunca llega a ser nunca llega al pleno conocimiento de la verdad, ¿verdad? Luego por eso es arrastrado, lo dice en 2 de Timoteo 3:7, al punto de oponerse al ministro que lo cubre y a la verdad. La paz, sí, ya sabe por qué, ¿verdad? Los que se rebelan en contra de los ministros, porque no tienen fruto del Espíritu Santo, no son disciplinados, son indisciplinados, se rebelan, son rebeldes. La paciencia como parte de nuestro fruto se manifestará en esas personas para que deje su comportamiento buscando corregirlos tiernamente. Imagínese, hermano, cuánta maldad tenemos. Tenemos que
¿verdad? Ser tiernos con los indisciplinados. Ay, no, yo que estaba dándole un estudio al estudio, ay, no. No. Digo, ¿cuánto me falta? Luego los desalentados. El vocablo inglés se conoce como feeble-minded. Ay, no soy bueno para el inglés. Feeble-minded, que significa débil de mente. Débil de mente o de pensamiento. Esto indica que la paciencia proveniente del Espíritu nos ayudará a darle ánimo a todos aquellos que son débiles. Ya tienen años en Cristo y son chipilones. Yo les digo chipilones. Aquí en México les decimos chipilones porque están, ay, a mí Dios no me quiere. Ay, a mí Dios no me contesta. Ay, pero es que a mí, mi mamá no me quiere. Y mi papá no me quiere tampoco. Y mi hermano no me quiere. Mis hermanos no me quieren. Y en mi trabajo no me quieren. Y nadie me quiere. ¿Verdad? Los desalentados, los feeble-minded, los débiles de mente o de pensamiento. Estos indican, ¿verdad?, que la paciencia que proviene del Espíritu nos ayudará a darle ánimo a todos aquellos que son débiles en la fe, que por su condición aún sienten acusación o incluso condenación por algo que consideran malo, pero que la Biblia puede indicar lo contrario. Un ejemplo de esto lo vemos cuando el apóstol Pablo indica que todo nos es lícito, pero no todo nos edifica, no todo nos conviene y nos puede o no esclavizar. O sea, son cristianos que no solamente son indisciplinados, son desalentados y son ligeros, como decimos en México, ligeros de cascos o de cascos ligeros. Los desalentados y los débiles, según el término griego, estas personas son endebles, vacilantes o inseguras. Cuando se manifiesta la paciencia en nuestra vida, podremos sostener este tipo de personas y alentarlas a que sigan adelante en el Evangelio, pues muchas veces son, muchas veces la aflicción, enfermedad o el cometer algún error hará que se desanimen y quieran echarse para atrás por tener doble ánimo. Lo dice Salmo 102.1 y Isaías 1.5, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que el de doble ánimo no prosperará. Y bueno, terminamos por el día de hoy. No es cierto, me faltan 2. Y ahí apenas me va a dar tiempo, y eso que me fui corriendo. La benignidad, ya no nos faltan 2. Benignidad, del griego G5544 y G5543. Esta palabra es Chrestotes, J-R-E-S-T-O-T-E-S. Repito, J-R-E-S-T-O-T-E-S. No te preocupes, ahorita abúsate ahorita que estamos hablando de la paciencia. Y que significa excelencia moral en el sentido de conducta, amabilidad, gentileza, gallardía e integridad, pero también de la raíz chrestos, no chetos. Se escribe chrestos y yo creo que se pronuncia crestos. C-H-R-E-S-T-O. Crestos o chrestos, que quiero pensar que se pronuncia crestos, que quiere decir mejorar, perfeccionar, amable, con sencillez, y se utiliza para indicar docilidad. El que posee esa virtud no actúa con agresividad, dice Tito 3.2. La benignidad denota docilidad para ser moldeado por el Señor como el barro en las manos del alfarero. Esta faceta solo puede ser dada a través del Espíritu Santo. Cuando en nosotros se manifiesta la faceta de benignidad, el efecto que causa en nosotros es arrepentimiento. ¿Sí? Repita conmigo, la benignidad produce en nosotros arrepentimiento. Como dice el corito, arrepentimiento hay en mi corazón. Bueno, ya, porque de por sí no tengo tiempo y luego me pongo a cantar. Ya me quedo callado. En el caso, arrepentimiento en el caso que hayamos hecho algo malo. Contrario a esto, vemos en sombra a alguien que no dio fruto, como el caso de Esaú,
quien no encontró ocasión de arrepentirse. Lo dice Hebreos 12, del 16 al 17. Cabe resaltar que este personaje tenía dos características: era fornicario y era profano. Era fornicario y era profano, y no dio fruto de benignidad o de bondad en él que lo conduciría al arrepentimiento. Es importante que desechemos de nuestra vida, si lo hubiera, cualquier tipo de fornicación, recordando que según este término en griego se define como aquel que se hace esclavo por precio para satisfacer las lujurias de otros. Repito, el término de fornicario viene del griego, quiere decir aquel que se hace esclavo por precio para satisfacer las lujurias de otro. Y profano, ¿qué es profano? Según el diccionario de la Real Academia Española, es libertino, que dijimos hace ratito, de cascos ligeros, o muy dado a las cosas del mundo. Esto denota una persona que es amiga del mundo, no anda en libertad, no anda en la libertad que Dios le ha dado, sino en sensualidad, como dice 2 de Pedro 2:2. Y Judas 1:4. Y Judas 1:4, por los que están aprendiendo inglés. Contrario a Esaú, vemos la diferencia con David. En el momento de fallar y reconocer su pecado, se nota cómo la benignidad de Dios obra en él, conduciéndolo al arrepentimiento del adulterio cometido con Betsabé, y lo deja plasmado en sus salmos en cuanto a la bondad de Dios. Salmo 51 habla David de esto. Amén. Y terminamos con el fruto número 6. Bueno, por razones didácticas vamos a decir que es el 6, pero no están enumerados en la Biblia, o no tienen mayor relevancia unos que otros. Bondad. Del Strong G19 y G18. Agatsosune. Agatsosune con G. Aga de Sosune. A-G-A-D-S-O-S-U-N-E. Me salió como porra. Agatsosune significa bondad, virtud o beneficencia, cualidad firme de hacer el bien a otros. Esto es lo expresado por el Señor, que somos más bienaventurados en el dar que en el recibir, lo dice Hechos 20:35, pero que tiene una prioridad esta faceta del fruto del Espíritu a los de la familia de la fe. Eso lo dice Gálatas 6, del 9 al 10. Denota una actitud de beneficencia hacia los necesitados, brindándoles lo que necesitan, cosas o provisiones. La bondad debe de ser característica de las personas regeneradas, no degeneradas, regeneradas. Pablo le escribía a los hermanos de Roma que ellos estaban llenos de bondad y que eran capaces de amonestarse unos a otros, indicándonos que la bondad es una cualidad firme, es hacer bien a los otros, no necesariamente por medios suaves, sino también advirtiendo a otros que han hecho algo reprensible. La definición que en griego nos da esta palabra es rectitud de corazón y vida, entre otras cosas. Esto implica, además de andar en justicia y fidelidad, otra característica es el ofrendar. Por ello, cuando un creyente manifiesta la bondad del Espíritu Santo, o le hace ofrecer voluntariamente al Señor, como lo dice en 1 de Crónicas 29:17, implica también sinceridad de corazón al hablar, como lo dice Job 33:3, y su deseo de aprender los mandamientos. Salmo 119:7. En conclusión, tenemos: el dar fruto no se da de nuestras propias fuerzas. Si se diera de esta forma, en algún momento estaríamos aparentando cosas que no son. ¿Sí? Cosas que no son, como los religiosos aparentan cosas que no son, porque su fruto no fue del Espíritu Santo, fue de ellos. Sin embargo, cuando este se da por medio del Espíritu, nos damos cuenta que permanece y sigue dando. Sí, ahí se da uno cuenta del fruto. Porque estos, por ejemplo, hermanos legalistas, hermanos religiosos, ¿verdad?, son amorosos, son pacientes tantito y luego les brinca. No, es que, hermano, yo tengo el fruto del Espíritu Santo, pero tú me lo sacas, tú me lo quitas. No es cierto. Era una apariencia. El fruto del Espíritu Santo es permanente. Amén.
viene del Espíritu Santo. Y no como Caín, que se presentaba con frutos de su propio esfuerzo, los cuales no eran aceptos delante de Dios, pues veía cuál era la intención de éste. Por ello debemos, no sé por qué dice esto aquí, ¿verdad? Yo creo que Judas le daba a Dios por conveniencia, no sé, pero bueno. Aparte de que daba mal, daba por conveniencia, no sé. Por ello debemos de pedir al Señor que fructifiquemos en amor, sobre todo para que los demás componentes se den de forma más sencilla a nuestra vida y ser como los árboles de huerto y como aquellos que son plantados junto a corrientes de agua que siempre dan su fruto en el momento que Dios lo busca de ellos. Amén. Amén. Bueno, si ya se me durmió para el último tiempo, pues lo invito a que lo vuelva a escuchar la predicación. Si se perdió de algo, porque hay veces que luego estamos aquí y ya como que empezamos a hacer así. A mí me ha pasado, ¿verdad? Pero pues vuélvaselo a recetar, vuélvalo a escuchar, hasta donde le entendió, y de ahí pues lo que ya se andaba durmiendo, ahí vuélvalo a escuchar. Amén. Oramos, nos ponemos sobre nuestros pies, nos despedimos de las redes sociales, que Dios le bendiga y que Dios le ayude espérame tantito, que Dios le ayude nos ayude a todos, nos dé la gracia para dar fruto. Recuerde algo bien importante: el que oye la palabra y la entiende da fruto. El que oye la palabra y la entiende da fruto. El hecho de oír una predicación o una enseñanza de doctrina no te hace dar fruto. El que oye y la entiende, porque el entendimiento verdadero te lleva a hacer, no nada más a oír. Amén. Amén, y que Dios lo bendiga.